Buenos días, mi nombre es Natalia Flores y junto a mis compañeras, que son Camila Abril, Dayana Gamboa y Gabriela del Pino, les vamos a exponer la historia de la pedagogía social. Pero antes de empezar, les diré qué es la pedagogía social. La pedagogía social se encarga de la intervención pedagógica en los servicios sociales para la prevención, la ayuda y la resocialización. La acción preventiva intenta anticiparse a los problemas para evitar a que las personas se disocialicen. La ayuda consiste en asistir a quienes están en riesgo social y la resocialización lucha por la reinserción a través de la corrección de las conductas desviadas. La pedagogía social tiene una serie de antecedentes. El primero es que tiene origen en las comunidades primitivas. Acá era una educación de carácter espontáneo en general. No había necesidad de un sistema educativo o de unas instituciones para enseñar al individuo destrezas indispensables para la vida, como lo eran en aquel tiempo el saber cazar, el saber sembrar, el saber sacar fuego. También pues se encargaban de enseñar al individuo a satisfacer sus necesidades propias y también de la familia. El ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo. A través de este cambio comenzaron a construir aldeas. Ellas sabían más de construcción. También mejoraron en la agricultura y mejoraron sus armas. Comienza la transmisión de saberes dentro de una comunidad. En este punto ya había una persona que transmitía este conocimiento a los demás. Les enseñaba a sembrar, a cazar, a cómo sobrevivir. Surgen las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos para hacerse de previsiones. En este punto, cada persona desempeñaba un papel. Ya había la persona que enseñaba religión, eh, ya había otra persona que era el encargado de enseñar la agricultura. eh, También se enseñaba acerca de las matemáticas, pero no de la manera en que la vemos nosotros, sino como a saber negociar entre las demás comunidades el alimento. En la Edad Antigua, la similitud entre estas naciones radica en que la enseñanza se basaba en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. En la India, todo lo, todo lo relacionaban con su religión. Sus enseñanzas eran oraciones y fórmulas para el servicio de Dios. A los hombres se les enseñaba a realizar los trabajos fuertes, en cambio a la mujer se le enseñaba a ser buena esposa, a cocinar y a cuidar a los hijos. En Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos. Se enseñó escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. Los niños aprendían la profesión de sus padres. Su formación era de carácter realista, pero con una finalidad ética y religiosa. El saber tiene un sentido perfectivo y se concibe como servicio a la divinidad. Aprendían a comportarse ante los dioses. En Egipto se veía la distinción entre o la diferencia entre los ricos y pobres, ya que los hijos de las familias adineradas o hijos de faraones podían recibir una educación digna, en la que ellos aprendían a leer y a escribir. En cambio, los niños de familias pobres no les quedaba más opción que seguir con la profesión que tenían sus padres. Y la educación que podían recibir la recibían desde casa. En China, la educación se centraba en la filosofía,
la poesía y la religión, de acuerdo con las enseñanzas de Confucio y Lao Tse. Brindaban formación moral a través de la música y la ceremonia. También brindaban formación intelectual que se concretaba con el aprendizaje de la escritura y las matemáticas. A los niños se les motivaba bastante diciéndoles que si les iba bien en la escuela podían alcanzar puestos en el gobierno. Su educación era bastante estricta, por lo que los niños estudiaban 7 días sin descanso, en jornada continua, y solamente se permitían a los niños varones asistir a las escuelas. Las niñas solo podían quedarse en la casa a aprender los quehaceres. Grecia. El sistema educativo tenía una concepción idealista mediante la cual el Estado puede disponer de los funcionarios que necesita para mantenerse y reproducirse como tal. El objetivo griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de disciplinas como la música, estética, poesía, literatura, gimnasia y filosofía. Sócrates. Se da el nacimiento de la reflexión filosófica de la educación. Propone a los jóvenes que sean ellos quienes encuentren la verdad y la virtud mediante la mayéutica. El educador debe llevar al educando a que llegue por sí solo a la verdad. Platón buscaba el fin último que era la felicidad a través del dualismo cuerpo y alma, además adquirir virtudes. Con él surgió la pedagogía política. La educación debe estar en función del Estado y en la formación de los ciudadanos. Aristóteles. Era importante el desarrollo de los valores, las virtudes cívicas y la pedagogía política. La educación debe ser integral y debe estar en función de la liberación del hombre. Roma. El sistema educativo romano se basaba en tradiciones religiosas y culturales que dieron origen a escuelas cristianas. Dio origen a la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, la arquitectura y la organización del gobierno. Basaba en las 7 artes liberales, trivium, que eran los saberes humanos, que incluía la gramática, dialéctica y la retórica, y quadrivium, que eran los saberes exactos, que incluía la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. La Edad Media o medieval comprende desde el año 200 hasta el 1400. Es el periodo histórico de la civilización occidental, ya que este fue la caída del Imperio Romano de Occidente y pues su fin fue en el 1400, con el descubrimiento de América. Es fundamentada en la doctrina y en los dogmas de la fe cristiana. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la época feudal y del feudalismo. El feudalismo fue una forma de organización social y política basada en las relaciones del vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. La palabra feudalismo hace referencia también a la época feudal, que se sitúa en Europa. Vamos a hablar un poco acerca de las causas para que aparezca este feudalismo. La primera es la desaparición de la dimonralidad, la cual provocó una debilidad entre los reinos europeos. La segunda fueron las invasiones bárbaras de parte de los vikingos y los eslavos, que esto generó una sensación de inseguridad. Luego de esto vamos a ver el aumento del valor de la tierra. ¿Esto cómo afectó? El sustento principal en esta época era la ganadería, entonces como se subió el precio de la tierra era pues imposible tener un ganado para mantener y esto debilitó mucho la economía. Todo esto lleva a realizar una sociedad dividida en clases. A continuación les voy a nombrar la pirámide de clases y les voy a explicar cómo qué generó cada lugar de la pirámide. La pirámide de forma ascendente a descendente, la primera parte vamos a ver el soberano o el señor feudal. En la segunda parte vamos a encontrar la nobleza, que está pues conformada por duques y condes. En la tercera vamos a encontrar el alto clero, que está el arzobispo o el obispo.
Luego de eso vamos a encontrar la baja nobleza, que están los varones caballeros. Luego de esto vamos a encontrar el bajo clero, en donde se encuentran los monjes sacerdotes, y como la parte menos favorecida, los campesinos, y luego de esto los siervos. Todo esto crea una sociedad en la etapa feudal que generó un cambio radical. Se caracterizó fundamentalmente por este orden jerárquico que les acabo de nombrar, en donde el feudal era el encargado de dirigir la guerra, la parte del clero era la encargada de la parte de la doctrina de la religión en el pueblo, que en ese entonces era el cristianismo, y el campesinado era el encargado de las tierras. En el periodo escolástico vamos a encontrar que fue desde el siglo VIII. Sabemos que las fechas de la filosofía siempre son aproximadas, no tenemos como unas fechas exactas. Entonces, en el periodo escolástico, su principal preocupación fue comprender la revelación divina utilizando la razón humana, ya que ellos querían integrar la filosofía griega y la revelación cristiana. Por esa razón, ellos trataron de hacer una armonía entre fe y razón. Sus tres representantes son San Anselmo, Santo Tomás de Aquino y Juan Dons. Ellos dieron importancia al comercio y a los oficios, dando paso a la creación de universidades medievales. El humanismo. El humanismo es un movimiento que nació en el siglo XIV. Rompe con la influencia medieval en todos los órdenes de la vida, para valorar como centro del universo al ser humano. Su objetivo principal es recuperar todas las disciplinas que provienen de la antigüedad clásica, para formar un nuevo hombre y un nuevo mundo. Luego de esto se formaron distintos enfoques de humanismo, pero todos preservaban su misma esencia, las cuales aseguraban ser centradas en el hombre y el desarrollo del hombre en la sociedad, pero desde distintos puntos de vista. La naturaleza del sujeto como punto de partida de la educación. Ahí surgen distintos autores como los que se nombran en la diapositiva. El humanismo surge como un movimiento político religioso descendiente del catolicismo, y la educación se opone a la severidad de la disciplina escolástica. También surge como un movimiento para preservar la fe, el auge del establecimiento y la modernización de las escuelas, proyectando hacia escuelas profesionales. Pedagogía tradicional. Presencia de los jesuitas en la institución escolar fundada por San Ignacio de Loyola. Este sistema escolar consistía en poner en entredicho la historia, la geografía, las ciencias y la lengua romance. El lenguaje utilizado diariamente era el latín, así como inculcar la más estricta costumbre de la sumisión. Siglo XX. Revolución de la escuela nueva y activa. Esta tenía como pilar el trabajo que se realizaba desde niño y tener una colaboración amistosa entre maestro y alumno. También la escuela al aire libre. La escuela nueva fue alimentada por el pensamiento de educadores conscientes de los problemas sociales y las necesidades de transformación. Además, consideró a la infancia como una etapa sedienta de libertad y se proclamó contra las tendencias impositivas de la educación tradicional, que aún es vigente en nuestros días. Dicha corriente también se comprometió con la renovación pedagógica, innovando su época conceptos tales como libertad, interés, espontaneidad, creatividad, experimentación, descubrimiento, expresión, autonomía y colectividad. Teorías de aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones, como el hecho de relacionar la nueva información con los acontecimientos y experiencias previas y familiares que posee en su estructura cognitiva. Todos estos elementos se establecen dentro de un conjunto de relaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que centra al estudiante como protagonista y autor de su propio aprendizaje. Esto es el aprendizaje significativo. Esta teoría pone énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, involucrando
factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la institución ofrece al estudiante, de modo que adquiera el significado para el alumno. Pedagogía del siglo XXI. Esta se ve influenciada por la integración de los medios de comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos son metodologías activas, ya que permiten aprender haciendo y que el alumno se convierta en protagonista de su aprendizaje. Esto también aumenta la personalización y flexibilidad de la educación y fomentan el trabajo colaborativo. De igual modo, usan la red y las nuevas tecnologías.